Bien, ya estuvimos comentando en las sesiones anteriores lo que, pues, la manera o el método de analizar circuitos que incluyen el OPAM con resistencias. Ya vimos el método, em, obtuvimos las ecuaciones para algunas de las configuraciones, pues digamos, más comunes. Y también la forma de analizarlo, ¿no? Hicimos algunos ejemplos con este método, con un solo PAM, con varios OPAMs, cómo manejarlos. Y ahora vamos esta semana a considerar el caso en el que combinamos capacitores dentro de estos circuitos con OPAMs. Pero antes de poder entrar a eso, que nos va a llevar a un tema muy, muy interesante, que tiene que ver con frecuencias, tocaría para poder contextualizar bien lo que vamos a hacer. Tocaría hablar brevemente, dar un rápido eh, mirada a lo que son dos herramientas matemáticas muy, muy importantes. eh, bueno, vamos simplemente a introducirlas, ¿no? Bueno, tampoco hay demasiado tiempo para hablar de ellas. Son dos operadores matemáticos que a ambos se les da el nombre de transformadas. Eh, mm, Creo que después de platicarlo, pues tal vez quede un poquito claro por qué se les llama así. Son la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Muy probablemente ya has escuchado ambos términos y son muy necesarios, sobre todo en la parte de electrónica y de análisis de sistemas, donde están incluidas las frecuencias. Hablemos primero de la transformada de Laplace. Bueno, la transformada de Laplace fue propuesta por ese señor que ves ahí. Así de vieja la transformada de Laplace. Okay. Este señor francés, Pierre-Simon Laplace, eh, los años 1000, finales de los años 1700, pues propone esta herramienta que eh, permitiría a los ingenieros hoy en día hacer muchos de sus desarrollos y análisis basados en su herramienta. ¿En qué consiste la transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace lo que hace es una determinada ecuación que esté en el dominio del tiempo. Podemos pensar en varias opciones, variables que están en función del tiempo. Aquí mismo en nuestra clase hemos visto algunas. Por ejemplo, podríamos pensar en los voltajes de entrada de los amplificadores, ¿no? Eso es V I de T, o variantes en el tiempo. El mismo voltaje de salida, VO de T, variante en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de transformadores, voltajes inducidos, variantes en el tiempo. En el caso de otros circuitos eléctricos, la potencia, variante en el tiempo. Y todos estos tienen ecuaciones, según cómo van cambiando en el tiempo, ¿no? Son ecuaciones que se escriben, están representadas con fórmulas, todas ellas, en el dominio del tiempo. Dominio del tiempo, así se les llama, porque pues están en función del tiempo, están redactadas en función del tiempo y la variable t es una variable aquí muy importante. T es el tiempo. Y aunque en la mayoría de los casos eso es suficiente, en ocasiones es complicado analizar o ver lo que ocurre con una señal o una variable cuando está en función del tiempo, porque a veces las ecuaciones se vuelven demasiado complejas. Esto es
particularmente cierto con algunas de las ecuaciones que están en función del tiempo más difíciles que nos toca ver en nuestra carrera, ¿no? Si haces memoria en nuestra carrera de ingeniería, la que sea que tengamos, posiblemente las ecuaciones más difíciles que hayamos visto son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Yo creo que sí. O sea, cuando te ponen, a ver, resuelve esta ecuación diferencial, malas el asunto, ¿no? Ecuaciones diferenciales que, no sé, por ejemplo, las buena onda se podían ver algo así, ¿no? Menos derivada de y con respecto a otra cosa, más a una cosa así, y ya empezábamos mal, ¿no? Son algunas de las ecuaciones en el tiempo pues, más complicadas. Bien, aquí es donde entra la idea de este señor a propósito de la conferencia que hablaba de innovación. Bueno, pues él en cierta forma fue un innovador porque dijo, bueno, ¿por qué tenemos que resolver o analizar todo bajo la variable del tiempo? ¿Por qué no inventarnos otra variable distinta que no sea el tiempo? Y entonces Laplace dice, pues mira, a mí T, pues la puedo cambiar por otra variable y voy a llamarle variable S, que con el tiempo se le conocería como la variable de Laplace. S, ¿ok? Es una variable compleja, hasta eso, no escogió cualquier variable, una variable compleja de Laplace. Así la conocemos hoy en día. Y como toda variable compleja, está compuesta por dos cosas, ¿no? Así como los números complejos en circuitos eléctricos tienen su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Así la variable que propone Laplace tiene dos componentes. Una que es atenuación y otra que es oscilación o frecuencia. Fíjate lo interesante del planteamiento de Laplace. Laplace era una persona que muchas de sus ecuaciones fueron aplicadas en mecánica. Entonces, muchos de sus conceptos tienen ideas de mecánica. Entonces, él decía, pues cualquier sistema mecánico tiene una cierta oscilación y tiene una atenuación. Si piensas en un sistema masa resorte, por ejemplo, pues te encuentras con esto, ¿no? Un resorte y su contraparte es un amortiguador, ¿no? Entonces, aquí él lo planteaba algo así. Para Laplace, este valor sigma, sí, es la atenuación y esta omega, pues omega ya es una variable conocida por nosotros, frecuencia angular. Entonces, desde el punto de vista de él, cualquier ecuación, cualquier ecuación, cualquier señal que estuviera en el dominio del tiempo, siempre y cuando fuera lineal, se podía representar en lugar de usando t, usando s, usando s. Así que todas las variables que conocemos, por ejemplo, vi de t, se puede representar en el dominio de Laplace, ya no en el dominio de tiempo, sino en el dominio de Laplace, como en lugar de vi de t, vi de s. Una cosa que hay con la nomenclatura de Laplace es que todas son mayúsculas ya, vi de s. En lugar de tener potencia de t, pues p de s, vo de s, e de s. En lugar de estar en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace. Estar en el dominio de Laplace implica, en lugar de usar t, usar s. Y s, a su vez, es una variable compleja compuesta de dos. Una parte que se le llama atenuación y una parte que se le llama frecuencia angular. Bien hasta allí. Ok, ¿cómo hago la conversión? ¿Cómo me paso de el dominio del tiempo al dominio de Laplace? ¿Cómo brinco una señal o cómo obtengo su equivalente de uno al otro? Aquí es donde entra la ecuación que se le conoce transformada de Laplace.
La forma de convertir en una dirección a la otra, de aquí hacia acá, es a lo que se llama transformada de Laplace y se representa con una L así garigoleada, como de invitación de boda, ¿no? Haz de cuenta. Una L así cursiva implica transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace que te lleva del dominio del tiempo al dominio de Laplace se obtiene no multiplicando por beta, no con no, pues una ecuación un poquito más elaborada que es la siguiente. El equivalente en Laplace de una función f se obtiene con una integral desde menos infinito a infinito de la señal que quiero convertir por una exponencial de menos st dt. Es una ecuación muy famosa que es la transformada de Laplace. En esta ecuación, pues f de s, fíjate cómo está en el dominio de Laplace, en s, esta es la salida, digamos. Esta f de t está en el dominio del tiempo, pues digamos es la entrada. Y este coeficiente exponencial a la menos st, algunos le llaman función de kernel, porque es el que hace el cambio de variable de t a s. Bueno, esa ecuación no la vamos a usar, te lo estoy comentando como cultura general. Es la que hace la conversión del dominio del tiempo al dominio de Laplace. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad? Ya dicho esto, podríamos definir la transformada de Laplace de esta forma, muchachos. Voy a anotarlo aquí para que lo tengas. La transformada de Laplace herramienta, es una herramienta matemática que, como lo acabo de mencionar ahorita, permite representar una señal, una señal que está en el dominio del tiempo, en el dominio del tiempo, en el dominio complejo de Laplace. Yo sé que de entrada, dices tú, no se hace, no se hace, o sea, como por qué algo que ya es difícil lo voy a querer hacer más difícil, ¿no? Como por qué haría eso. Bueno, hay una cosa que justifica, o por de hecho por la que se hizo sumamente popular la transformada de Laplace. Porque resulta que estas ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, difíciles de resolver. Cuando tú le haces una transformada de Laplace a esto, se convierten en ecuaciones algebraicas, que son fáciles de resolver. O sea, si yo te digo, en lugar de esto de arriba, resuelve para la ecuación diferencial, y yo te dijera, a ver, resuelve esto, eh, menos a más 3, mucho más fácil, ¿no? Bueno, eso se logra con la transformada de Laplace. Una situación que tiene la transformada de Laplace es que así como tú puedes convertir el dominio del tiempo, una señal, pues se vería con respecto a t y f de t, pues algo así, ¿no? El dominio complejo de Laplace, la señal es un punto entre atenuación y frecuencia. Es un punto que se está desplazando aquí, entre atenuación y frecuencia. Se ve completamente distinto.
Ese cambio de visualización ayuda a resolver ciertos problemas que en el dominio del tiempo son difíciles. Y así como puedo convertirlo del dominio del tiempo al dominio de Laplace, también puedo ir en sentido contrario. Puedo ir del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Y esa operación se le llama transformada inversa de Laplace. Y se representa así. Transformada de Laplace me lleva del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Transformada inversa me lleva, o antitransformada, también le llaman así, me lleva del dominio de Laplace al dominio del tiempo. La ecuación para hacerlo es la siguiente: f de t igual a 1 sobre 2 pi j por la integral de sigma menos j omega por hasta sigma más j omega de f de s por e a la st de s. No son cosas que vayamos a ver aquí, lamentablemente no son cosas que vean la mayoría, al menos aquí en la escuela, solamente los ITES les tocará verlo. Pero es muy importante tener por lo menos el concepto. No vamos a resolver estas integrales, desde luego que no. Pero hay algunas conversiones que se pueden utilizar o se pueden trabajar a través de tablas. Entonces, por ejemplo, en el dominio del tiempo contra dominio de Laplace. Algunas ecuaciones, algunas funciones que se utilizan con mucha frecuencia en el dominio del tiempo son, por ejemplo, una integral de una función de t, lo que sea. En Laplace es simplemente 1 sobre s. Una doble integral en el tiempo. En Laplace es 1 sobre s cuadrado. Una derivada en el tiempo. En Laplace es s, nada más. Una doble derivada en el tiempo. En Laplace es s cuadrada. Una exponencial a, no sé, una letra, la que quieras, a t. En Laplace es 1 sobre s más a. En el tiempo, un coseno de omega t. En Laplace es s sobre s cuadrado más omega cuadrada. En el tiempo, una operación seno de omega t. En Laplace es omega sobre s cuadrada más omega cuadrada. Y así hay tablas completas con las operaciones, las equivalencias, sin que tengas que resolver la integral. ¿Me explico? Sin que tengas que resolver la integral. Bien, eso es la transformada de Laplace. De esa idea viene la transformada de Fourier, que nos tocará platicar de eso mañana. ¿Algún comentario de esta parte, muchachos?